Hola, ¿qué tal? Somos VirtualTech GT Tutorías y en esta oportunidad vamos a resolver el siguiente problema que fue tomado de un temario utilizado para la prueba específica de matemática para ingeniería. Muy bien, el enunciado del problema nos dice lo siguiente: hallar la ecuación de la parábola de foco en el punto menos 2,3 y directriz recta y igual a 7. Muy bien, eso es todo lo que nos dice el enunciado. Entonces, a partir de él vamos a empezar a sacar más información. Como podemos ver, claramente estamos hablando de un tema sobre geometría analítica, específicamente del tema de parábolas. Y bueno, el problema de la descripción que nos da de esta parábola es de que su foco, llamémoslo F, está en el punto menos 2,3. Esas son sus coordenadas. Y que la directriz es la recta y igual a 7. Entonces, como estamos ante un problema donde estamos hablando de geometría analítica, de figuras como en este caso la parábola, pues es muy conveniente graficar, utilizar el plano cartesiano para hacer una pequeña gráfica, un esbozo de una gráfica que nos puede ayudar a analizar mejor el problema y obtener más información para resolverlo. Entonces, en la prueba, pues en sus notas de procedimientos pueden hacer aquí un plano cartesiano, más o menos a escala, para pues que vayan resolviendo de una mejor manera. Entonces aquí tendríamos el eje X y Y. Y bueno, como les digo, solo no hace falta hacerlo perfectamente a escala, basta con tener una idea, un dibujo de más o menos de lo que vamos a hacer. Y tenemos de que como la directriz nos dicen que es en Y igual a 7, entonces en el eje vertical, en el eje Y, voy a llegar hasta 7. Entonces tendríamos más o menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y el punto nos dice que está en la coordenada menos 2,3. Entonces recordemos que estos al final de cuentas son coordenadas x, y. Entonces tendríamos de que en x es menos 2 y en y 3. Entonces en x voy a llegar simplemente hasta menos 2. Tendremos aquí menos 1 y menos 2. Por aquí iría menos 3, por ejemplo. Y bueno, el problema nos dice que el vértice, el foco, nos dice de que el foco, aquí llamamos f, está en menos 2,3. Entonces sería menos 2 en x y 3 en y. Entonces sería menos 2 y 3 acá. Sería aproximadamente por acá. Por aquí tendríamos el foco, que llamamos F. Y la directriz, que es la recta y igual a 7. Entonces esa la voy a dibujar acá con este color, con línea punteada. Entonces solo para que se mire mejor. Aquí tendríamos más o menos por acá en 7. Tendríamos esa recta directriz y igual a 7. Entonces esa es toda la información que nos da el problema. Ya la hemos graficado en nuestro plano cartesiano. Bueno, ¿qué más podemos hacer para resolver el problema? Bueno, lo que debemos hacer acá es de recordarnos de algunos conceptos básicos de parábolas, de la gráfica de una parábola, sus partes importantes, así como la ecuación canónica de una parábola. Todas esas descripciones son importantes, entonces debemos de recordar, tenemos que tener ese conocimiento para resolver este problema. Entonces vamos a recordarnos rápidamente de algunos conceptos importantes. Entonces supongamos que aquí tenemos un plano cartesiano, por ejemplo este de acá, y que queremos graficar una parábola así de forma general y describir cosas. Entonces, por ejemplo, vamos a dibujar de primero la directriz. Puede estar en cualquier lado, pero digamos que por ejemplo está acá. Digamos que esta línea punteada acá es la directriz. Directriz vamos a llamar D. Y supongamos de que el foco lo tenemos acá. Entonces, aquí es donde empezamos a ver algunas cosas y debemos de recordar algunas cosas importantes de las parábolas. Y es de que las parábolas tienen otro punto que es de interés, que es llamado el vértice, que está a mitad del camino entre el foco y la directriz. Entonces, si aquí tengo el foco y aquí la directriz, el vértice estaría a la mitad. Esa es una característica de las parábolas. El vértice que lo llamamos V minúscula. Entonces, la distancia que hay del foco al vértice debe ser la misma que hay del vértice a la directriz. Y esa distancia la llamamos P. Y es la misma, como hemos dicho, del vértice al foco que del vértice a la directriz. Es otra característica de las parábolas. Entonces, sabiendo esto, pues yo puedo graficar mi parábola. Y en este caso, iría más o menos de esta manera. Esta sería la gráfica
de esta parábola. Y su ecuación en forma canónica, donde podemos ingresar todas estas características, sería x menos h al cuadrado es igual a 4p por y menos k. Entonces, esta es la ecuación de la parábola. Entonces, por medio de la ecuación de la parábola, podemos, pues, si ingresamos aquí los datos necesarios, podríamos despejar y ya podríamos obtener la función para graficar esta parábola. Entonces, su ecuación es la que nos dice cuáles son los valores para los valores de x, cuál va a ser su respectiva imagen o valor en y. Y de esa manera podemos, pues, graficar la parábola. La ecuación es la que describe justamente a la parábola. Entonces aquí vemos algunos datos importantes, y es que tenemos aquí el valor P, que dijimos que es esta distancia, y tenemos los valores H y K, y estos corresponden, debemos recordar que corresponden al vértice que llamamos V. El vértice está en un punto con coordenadas H, K, que son coordenadas X, Y. Entonces este punto V, que sería el vértice, está en coordenadas H, K. Entonces, para hallar la ecuación de una parábola, solamente necesitamos saber este valor de P, que es la distancia que hay entre estos puntos de interés, y la coordenada del vértice H, K. Ingresarlos en la ecuación, esta que es general para una parábola, y bueno, pues ya podemos encontrar esa ecuación que describe toda la parábola, para casos específicos. Entonces, ahora veamos otro caso. Y imaginemos, por ejemplo, voy a copiar este de acá. Imaginemos que queremos una parábola invertida. Aquí otro dato interesante es de que si tenemos la directriz y el foco, la directriz siempre va a estar, por así decirlo, atrás del foco. Entonces, sabiendo la directriz y el foco, podemos saber hacia dónde se dirige esa parábola, más o menos cuál es su dirección. Entonces, en ese caso es verticalmente hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa si queremos una parábola que sea hacia abajo? Entonces cambiarían un poco las cosas. Vamos a copiar, por ejemplo, esto. Y vamos a ver ese otro caso. Entonces voy a borrar algunas cosas. Voy a borrar, por ejemplo, la ecuación de la parábola. Y voy a borrar todo esto de acá. Voy a dejar simplemente la directriz. Entonces supongamos que la directriz la dejamos igual. O la podemos mover, realmente no importa. Entonces supongamos que queda aquí. Y supongamos de que ahora el foco lo colocamos acá. Algo interesante que debemos de notar es de que, como hemos dicho, sabiendo la directriz y el foco, como la directriz siempre queda, como por así decirlo, atrás del foco, pues sabemos que hacia dónde se va a abrir la parábola. En este caso, en estas situaciones, teniendo esta directriz y este foco, pues sabemos de que la parábola se va a abrir hacia abajo. Al contrario que en el caso anterior, como teníamos la directriz acá y el foco acá, hacia donde está el foco es donde se dirige, pero necesito la directriz también como referencia para saber que si aquí está el foco, como siempre va a estar adelante de la directriz, entonces para allá es donde se va a abrir la gráfica. Entonces en este caso, como tenemos la directriz acá y el foco acá, pues apunto desde la directriz hacia el foco y por eso sé que va a abrir hacia abajo. Entonces recordemos de que de igual manera tendríamos un punto aquí, por ejemplo, con coordenadas h, k, que estaría a la misma distancia de la directriz, que llamamos P, y a la misma distancia de la foco, y esa distancia también se llama P. Entonces, teniendo esto, podríamos graficar. Aquí tendríamos el vértice, nuevamente con coordenadas h, k, y entonces el vértice es el punto donde pasa la parábola. Es un punto que puede ser máximo o mínimo, dependiendo. Pero bueno, aquí tendríamos el vértice y tendríamos de que se abriría de esta manera esta parábola. ¿Y cómo quedaría la ecuación que describe esta parábola? Bueno, la ecuación es similar a la que tenemos acá, solo cambia una cosa. La ecuación sería x menos h elevado al cuadrado es igual a menos 4p por y menos k. Entonces, como podemos ver, son ecuaciones similares. La diferencia es el signo. Aquí tenemos un signo negativo para este de acá. Y aquí pues tendríamos un signo positivo. Aquí estaba positivo
Y cuando tenemos una parábola que se abre hacia abajo, el signo de acá, de la ecuación, es negativo. Tenemos un signo menos ahí. Esa es la única diferencia. Y utilizando esta ecuación de la parábola, pues podemos encontrar todos los puntos que necesitemos. Podemos hacer la ecuación o encontrar la función que nos ayude a graficar esa parábola. Es la ecuación que describe esta figura. Entonces, eso es más que todo lo que necesitamos saber. Y si tenemos una parábola que en lugar de abrirse de forma vertical lo hace de forma horizontal, ya, todo esto es análogo. Por ejemplo, si tenemos una parábola que se abre de esta manera, de forma horizontal, entonces la ecuación de esta parábola sería x menos, sería y, perdón, y menos k al cuadrado es igual a 4p por x menos h. Entonces es análoga, pero si nos damos cuenta se intercambia, porque ahora el término que va a ser elevado al cuadrado es el que tiene y el término con x pues ya no va a estar elevado al cuadrado, va a quedar de esa manera. Entonces esto sería por una parábola que se abre de esa manera, y si tenemos una parábola que por el contrario se abre, digamos, de esta manera, hacia el sentido contrario, tendríamos de que su ecuación sería y menos k al cuadrado es igual a menos 4p por x menos h. Entonces, nuevamente la única diferencia aquí es el signo negativo y que las parábolas ahora se están abriendo de forma horizontal. Eso es lo que debemos de recordar. Entonces, con esto que recordemos ya podemos continuar y resolver el problema. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos acá, con la información que nos daba el enunciado. Pero ahora, ya que hemos recordado y que ya tenemos eso más en mente, entonces podemos saber de que aquí tenemos la directriz y aquí tenemos el foco. Entonces, el vértice de la parábola debe quedar a mitad de camino. Entonces, si nos damos cuenta, aquí de la directriz que está en y igual a 7, al foco que está acá en 3 en y, es su coordenada en el eje y, tenemos que 7 menos 3, 4. Entonces aquí hay de diferencia 4, ¿verdad? O lo podemos contar, aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, si contamos desde acá. Entonces tendríamos que eso vale 4 y la mitad pues sería 2, ¿verdad? Aquí sería la mitad. Y la mitad es lo que nos interesa porque es este valor P, que es el mismo acá. Y a mitad entonces es donde nos quedaría el vértice. El vértice nos gustaría justamente acá, que vamos V. Entonces tendríamos de que el vértice tendría que estar en las coordenadas menos 2, porque en X queda igual con aquí con el foco, quedarían iguales. Entonces estaría en las coordenadas en X menos 2 y en Y 5. Entonces, por medio de recordar lo anteriormente dicho de los componentes o características de una parábola y de este concepto de dónde queda el vértice, pues hemos podido encontrar este nuevo valor que el problema no nos daba, que el enunciado no nos daba, pero que si tenemos concepto podemos encontrar. Entonces, ya encontrando el vértice, y nuevamente como el problema nos decía que esta era la directriz y que era hasta el foco, entonces por medio de ello sabemos de que la parábola se debe abrir hacia abajo, ¿verdad? Hacia este sentido. Entonces, en el vértice al final es donde pasa la parábola. Tendríamos de que nuestra parábola más o menos tendría que tener esta forma de acá, aproximadamente solamente un esbozo. Entonces sabemos de que la parábola se abre para abajo, ¿verdad? Nuevamente, con la directriz y el foco, de la directriz hacia donde apunta el foco, sabemos de que allá va a abrir la parábola. Entonces ya hemos encontrado más información y quizás lo más importante que hemos encontrado ha sido el vértice. Con estas coordenadas nuevamente, h, k, que es esto de acá. Entonces esto sería h y k. Entonces ahora, sabiendo que la parábola abre hacia abajo, podemos utilizar la ecuación de la parábola. Que como sabemos de que la parábola abre hacia abajo, su ecuación debe ser, y como sabemos de que la parábola abre hacia abajo de forma vertical, su ecuación debe ser x menos h al cuadrado igual a menos, porque abre hacia abajo, recordemos, tenemos de colocar un signo menos 4 veces p por y menos k. Y si nos damos cuenta ya tenemos todos los datos para poder ingresarlos en la ecuación de la parábola.
tendríamos x menos h, y h sabemos de que vale menos 2. Entonces sería x menos, y h es menos 2. No olvidarnos del menos, que es de por sí de la ecuación, y el menos, que es de la coordenada, ¿verdad? La coordenada en x, de donde está este vértice tan valioso que encontramos. Entonces, por no olvidar ese signo menos, tendremos aquí igual a menos 4 por p, y p sabemos de que vale 2. Entonces p fue otro valor que mediante el análisis y el tener concepto hemos podido encontrar su valor. Y que sería por y menos k, y k vale 5. Entonces ya lo tenemos de esta manera. Y bueno, empezamos a desarrollar con mucho cuidado de no confundirnos en el álgebra y realizando bien las operaciones. Aquí tendríamos x menos por menos más 2 elevado al cuadrado. Esto es igual a menos 4 por 2, menos 8 por y menos 5. Aquí tendríamos x más 2 elevado al cuadrado. Esto al final es un producto notable. Lo podemos hacer como a al cuadrado más 2ab más b cuadrado. Recordemos, tenemos un binomio elevado al cuadrado. Entonces a sería x, entonces tendríamos x al cuadrado más 2 veces a por b. Entonces tendríamos 2 por x por 2. Más b al cuadrado, que b es 2. Entonces sería más 2 al cuadrado. Recordemos, eso es simplemente un producto notable, un binomio elevado al cuadrado que me da un trinomio. Aquí tendríamos menos 8 por y, menos 8y, menos por menos más, 5 por 8, 40. Entonces tendríamos menos 8y más 40. Y bueno, aquí podríamos operar más, x al cuadrado más 4x más 2 al cuadrado 4. Y de este lado nos quedaría igual. Entonces normalmente lo que se hace acá es colocar variables de un lado e igualar a 0. Es una forma estándar de colocarlo. Entonces tendríamos x al cuadrado más 4x más 4. Y este menos 8y pasa al otro lado a sumar, más 8y. Y este 40 que está aquí positivo pasaría al otro lado a restar negativo. Menos 40, y esto es igual a 0. Entonces, simplemente operando términos semejantes, aquí tendríamos, copiamos esto, y más 4 menos 40, que es lo único que podemos operar, sería menos 36. Y esto es igual a 0. Entonces aquí ya hemos encontrado finalmente la ecuación de la parábola. Entonces esta sería nuestra solución. Bueno, realmente desde el momento acá ya tenemos la ecuación de la parábola. Desde acá cuando ingresamos los valores. Pero lo que se hace normalmente es desarrollar un poco e igualar a 0. Es como una forma bastante común o estándar de colocar la ecuación de una parábola. Entonces, normalmente se coloca de esta manera. Entonces, como podemos ver, para resolver este problema era necesario tener concepto de una parábola, de sus partes principales, de sus características, y de esa manera, a partir de los datos que nos dan del enunciado, obtener información. Y siempre graficar, hacer un esbozo a través del plano cartesiano, pues nos ayuda bastante a comprender mejor el problema e ir hallando partes principales del mismo para encontrar la solución. Muy bien, espero que este video te haya servido para aprender algo nuevo y aclarar tus dudas. Y recuerda que si quieres prepararte más para tu prueba específica, puedes inscribirte a nuestro curso online de Matemática para Ingeniería. Es un curso de entrenamiento y preparación para la prueba específica, en el cual resolvemos más de 150 problemas de temarios. Tenemos clases con los temas más importantes y videos donde explicamos paso a paso cómo resolver cada uno de esos problemas, así como los errores comunes que más se cometen. Además, tendrás acceso a exámenes simuladores online en los cuales podrás entrenarte y ver tu nivel actual para llegar mejor preparado para tu prueba específica. Si quieres inscribirte, puedes visitar nuestra página web o bien escribirnos a nuestra página de Facebook. Con mucho gusto te atenderemos. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.